Excelente. Entonces, bueno, una vez más, agradecer a todos por estar inscritos y también por la espera de esta presente sesión. Como ustedes podrán ver en el título, la sesión del día de hoy está titulada como interrogatorio y interrogatorio del juicio oral, en la cual vamos a abordar cuestiones esenciales, básicas, de lo que es evidentemente esta participación, tanto desde la parte de la fiscalía como eventualmente de la defensa y también la relación que podría existir con la teoría del caso, ¿no? Vamos a empezar precisamente por eso. Creo que es lo más importante, lo más vital, sin perjuicio de que algunas veces hemos podido escuchar de manera pública que algunos jueces supremos inclusive han indicado de que no sería relevante, de que no sería importante para el caso en concreto, es decir, para un proceso penal, pero en realidad, como vamos a desarrollar el día de hoy, nosotros somos de la postura que sí lo es de manera primordial y esencial, porque claro, es la posición que va a manejar el abogado litigante como la tercera posición que se pueda manejar en este triángulo, si lo quieren ver así, desde la Fiscalía, Poder Judicial, lo que corresponde evidentemente de una perspectiva garantista del proceso penal es que el abogado defensor de la persona investigada o imputada o acusada pueda tener la oportunidad de conocer desde su punto de vista cómo es que se representan los hechos, porque al final del día lo que importa, y acá sí le doy la razón en este sentido, son los hechos. Y como parte de esto es ver si es que la imputación de la fiscalía, por ejemplo, si estamos haciendo el ejercicio de la defensa en su oportunidad, se condice evidentemente con lo que está postulando para efectos de acreditar su teoría respecto a los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios, y si no lo es, lograr evidentemente un archivo si estamos en diligencias preliminares, un sobrecimiento si estamos en la etapa intermedia y eventualmente una absolución si estamos en la etapa de juicio oral. Entonces, sin más que añadir, empezamos con esta primera diapositiva, que es la teoría del caso, en la cual se enmarca dentro del desarrollo del proceso penal y claro, como ustedes van a poder ver en la pantalla también, se disgrega en función a la etapa procesal correspondiente en la cual nos podamos ubicar. La primera de ellas, como ustedes podrán ver, la investigación preparatoria, que se subdivide evidentemente en dos etapas, diligencias preliminares y formalización y continuación de la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Nosotros vamos a ceñirnos en esta última, que es la etapa de juzgamiento, porque es la etapa esencial, la etapa más sublime, más importante, según los términos que establece nuestro Código Procesal Penal del año 2004, en la que nos indica que ahí se ponen en manifiesto cuáles son las versiones que tienen cada una de las partes procesales, le hace Ministerio Público, le hace Procuraduría, le hace también a su vez el actor civil que representa en su oportunidad una causa y finalmente la defensa que es la que habla en última instancia para poder cerrar el debate correspondiente, ¿no? Ahora, más allá de la presentación que se puede llevar a cabo en los alegatos de apertura, en los alegatos iniciales, que es una sinopsis de lo que el juez en su oportunidad va a ventilar, va a poder apreciar, va a poder conocer en el desarrollo o el interín de este proceso penal, también es que tiene que existir una demostración. Tengo que yo comprobar que mi teoría del caso es la más verosímil en función a lo que se va a poder actuar o se ha actuado en la etapa de juicio oral y sobre esa base poder darle una connotación y una valoración probatoria desde la parte individual como también colectiva de la prueba para emitir, en este caso, lo que corresponde al juez, una decisión que se transmite a través de una sentencia absolutoria y o condenatoria, sí y solo si se confirma nuestra hipótesis, ya sea como fiscalía de una hipótesis incriminatoria o de la defensa si es que es una negativa a la que ha postulado la fiscalía o eventualmente una explicativa para que se pueda tener una tercera hipótesis que no podría lógicamente generar una certeza que es el estándar de prueba que se requiere para la emisión de una sentencia condenatoria. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la teoría del caso? Y acá esto lo define de manera muy gráfica, muy didáctica también. Vemos que, por ejemplo, la fiscalía puede ver bajo un mismo supuesto, de hecho, un número 6, ¿no? Y acá vemos en pantalla un número que está entre, supongamos, el Ministerio Público o la defensa, mientras que el Ministerio Público ve en el mismo objeto, en el mismo bien, un número 6, la defensa más bien parte de la premisa que es un número 9, con lo cual habría bajo un mismo objeto dos apreciaciones, dos puntos de vistas, y claro, todas ellas o cada una de ellas sigue siendo válida. Sin embargo, para que tenga una eficacia y por consiguiente una consecuencia jurídica,
tiene que demostrarse, tiene que probarse, tiene que estar acreditada para que pueda, lógicamente, el juez imponer debidamente una resolución, porque tiene este estándar también a su vez, y es válido recalcar, de debida motivación, ¿no? Ahora, parte del caso es que se trata de una actividad que implica, por supuesto, el principio de contradicción que lo otorga a ambas partes, pero lo materializa en mejor forma o en mejor manera la defensa, porque tiene lógicamente que poder cuestionar, el de poder darle una significancia a lo que puede existir en declaraciones testimoniales, en, por ejemplo, también a su vez la declaración de la propia víctima para que pueda tenerse un sentido probatorio distinto y que lógicamente no se consienta, no se allane a lo que pueda postular en su oportunidad la fiscalía, ¿no? Vamos a verlo en las preguntas en su oportunidad de contrainterrogatorio para que pueda existir una cierta afirmación de nuestra teoría en su momento. Ahora, lo segundo es que tiene que estar organizado en función a la narrativa de los hechos involucrados, es decir, tiene que existir una consonancia entre lo que se está llevando a cabo o se está discutiendo en la etapa de juicio oral, porque entiéndase que ese es el escenario o el contexto en el cual se ubicaría en esta etapa procesal, y sobre eso me voy a defender, ya no importa, ya no importaría todo lo que se ha discutido en diligencias preliminares y en investigación preparatoria, porque evidentemente el escenario es otro por una parte, pero a su vez también solamente se van a ceñir a lo que está siendo objeto de debate respecto a los elementos que se hayan podido introducir como pruebas, y evidentemente eso será lo que tendremos que tomar en cuenta. Es decir, no voy a tomar una teoría del caso en la que los medios de pruebas que en su oportunidad seguramente se ofrecieron en diligencias preliminares, eventualmente en investigación preparatoria, pero que no se conducieron, no se presentaron, no se postularon, no se admitieron en juicio. Porque si no se hicieron y no se tomaron las garantías correspondientes, las acciones respectivas tendientes a que se puedan nuevamente volcar el asunto y puedan ellos ser introducidos, lamentablemente no podrá ser objeto de valoración. Es decir, no podrá tomarse ni a favor ni en contra de la persona investigada, pero a su vez también el juez no tendrá ningún tipo de manera de confirmar lo que me está indicando, por ejemplo, el abogado de la persona investigada o imputada. Con lo cual, si no hay esa posibilidad, muy probablemente la tesis de la fiscalía será la única y por consiguiente no habría oportunidad, más allá de una prueba insuficiente, de que pueda la defensa lograr una absolución. ¿Ok? Lo tercero, las narrativas que se enfrentan tienen que obtener la aprobación, evidentemente, del tribunal. Y el criterio o la certeza que se tiene que buscar, lógicamente, es ese estándar de prueba. Está contemplado, está contenido, por ejemplo, en algunos pronunciamientos de carácter de observancia obligatoria, como es el Acuerdo Plenario 1/2019, la Sentencia Plenaria Caso 1/2017, ¿no? Que nos indica que hay una certeza para efecto de que pueda existir una condena. Y claro, esta apotegma en la que nos indica que es más allá de toda duda razonable, es decir, que no hay otra hipótesis y alternativa de solución que nos pueda arrinconar, nos pueda orillar a que pueda ser la persona más bien inocente de los cargos que se postulen. Si hay una tercera posición o una segunda posición, una segunda hipótesis que pueda desmitificar lo que está haciendo como alegaciones o afirmaciones de la Fiscalía, podríamos aspirar, si es que esta es contrastable, si es que esta es más creíble, por así decirlo, tener una aprobación por parte del tribunal y por consiguiente darnos ya sea una absolución por insuficiencia probatoria o eventualmente por una cuestión de atipicidad. Y acá voy a detenerme en algunos sentidos, ¿no? Lo más lamentable, en realidad, y esto seguramente algunos abogados que me puedan estar escuchando acá, es que un caso pase a juicio oral cuando sea típico. Sería en realidad un reproche desde la parte jurídica y dogmática penal, porque claro, ese caso nunca debió discurrir las siguientes etapas, debió quedarse en lo sumo en la etapa intermedia, ¿no? Con el control acusatorio correspondiente. Pero no me dejarán acá también exagerar ni tampoco dar algún tipo de realce. Muchos casos, a pesar de ser atípicos, tanto en la manifestación subjetiva como también la objetiva, pasan a juicio oral. Y claro, ahí la discusión de la teoría del caso se ceñirá únicamente a una cuestión netamente interpretativa desde el aspecto jurídico. Ya lo demás, el tema de pasar a los elementos de prueba, muy probablemente no tendrá relevancia alguna, ¿no? Por eso es que siempre la teoría del caso se somete, como hago referencia,
a la evaluación detenida y particular del caso en concreto. Ningún caso es igual que el otro, por más parecido que puedan similarse al inicio. Siempre tiene una estrategia aplicable de manera particular y individualizada y tiene que, lógicamente, existir un análisis previo para poder determinar cuáles son los elementos que a tomarse en cuenta o en consideración, ¿no? Acá tengo una una pregunta, entiendo yo, del autor Luis Grandes Dioses, que dice, no toda conducta típica es antijurídica. Claro, efectivamente, en sentido adverso no sería lo mismo, por supuesto. Ahora, vamos avanzando y nos indica, ¿no? Cómo es que pasamos de esta teoría del caso para ya luego aterrizarlo al tema de las preguntas interrogatorias o del contrainterrogatorio. Bueno, primero vamos a tener que tener un enfoque estratégico. ¿Y esto qué involucra? Que adoptemos decisiones pertinentes en el proceso, que es lo que les estaba indicando hace unos instantes. Si hay una pertinencia es porque también a su vez esto nos va a conducir, nos va a conllevar a que exista una demostración, una explicación de nuestra teoría del caso, es decir, de nuestra versión, de nuestra posición, por así decirlo, de manera tal vez un poco más informal, nuestra verdad de los hechos. Y con esto, con cargo lógicamente de demostrarlo, porque como decía un reconocido doctrinario español, más allá de lo que no pueda demostrar en juicio, es simplemente un mero chisme. Será una muy buena historia, será muy buena línea de tiempo, pero si no es contrastable, no podrá lógicamente tomarse en cuenta al momento de hacerse la valoración, terminando por tanto en ser un mero chisme. Y esto es lo que deberíamos evitar. Una teoría del caso, siendo de un enfoque estratégico, debería adoptar decisiones que permitan conducir y ser pertinentes a lo que queremos demostrar. Y claro, parte de esto es saber también la advertencia de cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestros puntos débiles, para efectos de ello tener contingencias a superarse a futuro. Porque lo peor que puede pasar es que elaboremos una teoría del caso en la que, claro, tengamos una muy buena historia, un buen relato que nos puede traer tal vez unos buenos réditos al inicio del juicio con los salatos de apertura, pero en la fase probatoria se cae el caso porque nunca tuvo, evidentemente, un soporte probatorio que pueda yo denostar en contra de la fiscalía o al menos yo acreditar de mi parte. Me explico. Por ejemplo, en tema de lavado de activos, ahí lo que nosotros como estudio, por ejemplo, discutimos a veces, en la gran mayoría de casos, es que exista una tipicidad objetiva del tipo penal, por ejemplo, la ausencia del delito precedente, que no haya podido tener algún tipo de explicación mínima siquiera a la fiscalía para poder hacer mención de que estamos hablando de un delito de lavado de activos, lo cual ha sido confirmado en reiterada jurisprudencia respecto a esta temática. ¿Y cuál es el tema? Que ya no voy a discutir claramente los factores de medios de prueba, porque ya no hay ni siquiera demostración de lo que la fiscalía pueda llevar a cabo. Y acá quiero dejar claro esto. Yo me defiendo de lo que la fiscalía me está imputando. Y si la fiscalía está llevando a cabo una imputación defectuosa, lógicamente, y pasa esto a juicio, yo tendré que abordar una estrategia del caso, una teoría del caso, en la cual pueda sacar provecho de estos defectos, porque, por ejemplo, en el caso que les comento, si no ha demostrado, no ha podido tener ni siquiera una cercanía con el elemento de la delituosidad previa o precedente, que estaríamos hablando de una tipicidad manifiesta, y esto se traduciría en una absolución, por obviamente una tipicidad de la conducta imputable de delito de lavativos. Pero eso será una estrategia que adoptará el abogado defensor. Porque claro, podría también otra defensa decirme, yo hago un control formal para que la fiscalía me pueda llevar a cabo una imputación objetiva o demostrar que hay una imputación objetiva no natural o irregular o ilegal inclusive. Pero claro, de lo que se aprenda en la praxis, y esto lo tienen que saber seguramente los litigantes que me estén escuchando, es que puedes darle la oportunidad, lamentablemente, a la fiscalía de que haga una imputación correcta. Por más allá de que pueda ser descabellada, esto puede pasar a juicio y eventualmente inclusive lograr una condena. Y esto genera un perjuicio, evidentemente, a la persona que tú representas, ¿no? Escuchaba a un doctrinario acá peruano que decía, y creo que la idea es muy válida, lo peor que puede hacer una persona cuando es investigada es decirle a la fiscalía, oye, impútame bien, ¿no? Más bien, si estás imputado de manera incorrecta y conscientemente tienes como teoría del caso cuestionar la tipicidad, bueno, será la oportunidad eventualmente en juicio para poder discutir esto y no antes, porque seguramente antes habrá la posibilidad de una reforma, eventualmente de un cambio, y esto podría generar consecuencias jurídicas, a pesar de que en la praxis no sea
del todo correcto ello, ¿ok? Esto, como les podía hacer mención, como parte de la utilidad, es que puede organizar los alegatos de apertura, puede también organizarse la prueba presentarse, evidentemente también discernir sobre las actuaciones relevantes en el interrogatorio y contraexamen, preparar el alegato de clausura que, como ustedes podrán recordar, seguramente en algunos manuales que han podido leer también a su vez, el alegato de clausura es un resumen de lo que se ha podido actuar y una presentación hacia la judicatura de cómo resolver el caso. Es decir, es una proyección de una eventual sentencia desde el punto de vista de la defensa, si es que hacemos este rol, o de la fiscalía, si hacemos el otro aquel, y sobre esa base es un modelo que el fiscal presenta o la defensa en su oportunidad al juez para que éste pueda tomarlo en cuenta y hacerlo suyo. Esa es la aspiración que tenemos en una teoría del caso que se plasma luego en los alegatos de clausura, que evidentemente van a culminar ya con el pronunciamiento final del juez en su oportunidad. ¿Ok? Ahora, eh, las características de la teoría del caso, ustedes lo saben, siempre se soportan los hechos, tiene que haber un relato cronológico, tiene que haber también uso de lemas para efectos de ser más llamativo al momento de expresar las ideas, tiene que haber temas para que también a su vez pueda ser distribuido y también darse la importancia a cada uno de estos tópicos. Y tiene que haber únicamente una teoría, porque abordar una o más corres el riesgo de que puedan ser contradictorias entre sí mismas y claramente restas credibilidad a tu teoría del caso, pero a su vez también a la importancia o relevancia que le den a cada una de ellas por parte de la judicatura, que como repito es un tercero imparcial, pero a su vez también puede ser que en la praxis, lamentablemente, tome posición, lamentablemente, en contra de algunas de las partes de antemano y evidentemente hay que salir también de ese escenario, ¿ok? Del caso, acá lo resumo en este cuadro para que ustedes lo puedan ver, ya lo hemos podido decir de manera amplia anteriormente. Y vamos a abordar ahora con respecto a un caso que al menos he colocado, ¿no? Un momento, por favor. Bueno, esta es la construcción, que es básicamente lo que les venía diciendo. Y acá es la que sí nos interesa ya para avanzar con el tópico de las preguntas del interrogatorio, ¿no? Lo que debemos saber de antemano, para obviamente tener todo esto esclarecido al momento de hacer las preguntas, son cuestiones del Ministerio Público y también de la Defensa, cuestiones sobre la tipicidad de la conducta si estamos obviamente en ese estadio. Recuerden que el delito se basa en que es una conducta humana, típica, antijurídica, culpable y punible, ¿no? Entonces, si yo tengo que tener el caso en la que voy a discutir todas estas cuestiones, bueno, tengo que pasar a discutir los elementos descriptivos y normativos del tipo penal para que a su vez pueda también tener un soporte sobre mi teoría del caso para poder generar algún tipo de incidente en la que pueda vislumbrarse en este caso cuál es lo que yo estoy proponiéndole al juez para efectos de que él pueda resolver, ¿no? Supongamos. Estamos en un delito de corrupción de funcionarios públicos, un delito contra la administración pública que se erige o se puede girar en torno a la teoría de la infracción del deber de Klaus Robsin. Entonces, a mí me importará, me será de relevancia bajo mi teoría del caso, por ejemplo, demostrar si estamos ante un sujeto activo correcto o adecuado en el tipo penal respectivo, ¿no? Si estamos hablando de un delito de colusión agravada, 384, por ejemplo, podríamos decir que el sujeto activo no puede hacer esta o cual persona porque no tiene esta vinculación delictiva respecto a la función pública porque no está, por ejemplo, vinculado con el escenario de las contrataciones públicas. O, por ejemplo, si estamos hablando de un delito de peculado por apropiación, ya lo dijo claramente el Acuerdo Plenario 2005, 4-2005, perdón, si es que no existe una disponibilidad jurídica respecto a la función pública que ejerce este funcionario público, valga la precisión, evidentemente no habrá una comisión delictiva porque no se podrá hacer referencia que tenga la administración, la custodia, la percepción, ya sea de facto o de jure, con lo cual ese hecho, por más lamentable que pueda ser en el escenario social, administrativo, económico, político, etcétera, no podrá ser reprochable penalmente. Entonces, a mí sí me será importante plantear de primer momento, al momento de hacer mis preguntas, quién hizo esta actividad delictiva o presuntamente delictiva para ver si que estamos ante un sujeto activo correcto, ¿ok? Lo segundo,
a quién se lo hizo, ¿no? Para efectos de determinar cuál es también el sujeto pasivo, porque son parte de los elementos típicos del delito. Si es que no hay una víctima, por así decirlo, no podrá, en este caso, avanzarse, ¿no? Supongamos, eh, hay un delito de homicidio, supongamos, en contra de una persona, y el fiscal no logra tener en cuenta sería la presunta víctima, solamente tiene determinado el presunto autor, pero no tiene la presunta víctima, sería desde la parte netamente jurídica imposible arribar a una condena porque no sabríamos contra quiénes se ha podido justamente conllevar esto. Claro, hablando siempre de este tipo penal en términos eh, muy gráficos, ¿no? Seguramente otras imputaciones más graves como genocidio, eventualmente delitos contra la humanidad o por último delito de asesinato, sí podríamos hacer algún tipo de referencia de la parte o parámetros de internacionales en las que ya no es de relevancia conocer a detenimiento cuáles son la mayoría de las víctimas, sino simplemente un rasgo mayoritario de las mismas para poder acreditar esta sanción. ¿Ok? Pero una vez más, dependerá del caso en concreto. Ahora, también me importará qué es lo que hizo, ¿no? ¿Cuál es la conducta típica delictiva? Que es lo más importante en realidad del tipo penal. Si se imputa un hecho a una persona, yo tengo que responder bajo esta responsabilidad personalísima de la actividad penal o la responsabilidad penal, según el título preliminar de nuestro Código Penal, evidentemente de qué es lo que se me está acusando y qué es la conducta que yo he podido realizar. Y si es que ésta se enmarca, evidentemente, sobre la base de algún tipo de delito. Si no se marcaría, porque no calzaría, no hay una solución típica adecuada, obviamente la conducta también sería atípica, ¿ok? El cómo también es importante para efectos de ver el contexto en el cual se desarrolla. Y claro, acá es importante mencionar la obligación que tiene la Fiscalía para efectos de desarrollar los hechos del caso, que como ustedes podrán ver en muchos requerimientos acusatorios, tiene que haber un desglose de los hechos en factores, por ejemplo, como hechos concomitantes, hechos posteriores y hechos anteriores. ¿Por qué esto es importante? Porque, claro, la demostración, la hipótesis criminal o incriminatoria que tiene la fiscalía en contra de una persona acusada tiene que estar desglosada para que le dé la oportunidad a esa persona de defenderse. Supongamos que estamos hablando de un delito de robo, ¿ok? Y se indican los hechos concomitantes que el hecho ha ocurrido en la avenida La Mar, en Miraflores, a las 8 de la noche, en contra de la persona, supongamos Juanito. Y obviamente esta persona que comete el delito, supongamos es, no sé, Aarón, ¿ok? Pero no me dicen qué conductas estaba yo desplegando anteriormente, ni tampoco la víctima presuntamente. Entonces, no habría forma para acreditar que yo haya podido cometer ese hecho si es que no hay un despliegue de cuáles son las circunstancias anteriores a esto. Más aún cuando la defensa podría cuestionar que no estuvo en el lugar de los hechos, que no estuvo en ese momento. Y claro, si la fiscalía no hizo mención al respecto a esto, habrá un vacío desde la imputación que puede pasarse, ojo, puede pasarse de la parte formal o se puede pasar en la etapa intermedia, pero que en juicio seguramente lo pagará muy caro, porque esa persona que potencialmente puede ser una persona responsable, no lo será, no por el hecho de que no lo haya cometido, sino que la fiscalía por un tema de negligencia no pudo acreditar esto al momento de hacer su trabajo de manera correcta, al momento de hacer este desglose. Ojo con esto. Igualmente ocurrirá en sentido opuesto con la defensa. Si la defensa postula que estuvo, por ejemplo, en otro lugar, claro, tiene que a su vez también tener un bagaje probatorio para efectos de poder tener esa versión y postularlo en su momento con elementos de prueba que se van a traducir en prueba en el juicio oral, si son testigos, eventualmente declaraciones juradas, eventualmente algún tipo de informe técnico o pericia, ¿no? Tendrá que tener un soporte de ese alcance para que podamos tener una narración de los hechos de manera correcta o adecuada. El dónde también es importante, ¿no? Supongamos que estamos hablando de un delito medioambiental. La fiscalía tiene que acreditar precisamente si estamos, por ejemplo, ante un patrimonio eh, eh, restringido para efectos de no atrofiar o no vulnerar o no afectar, en este caso,
lo concerniente al ambiente o cualquier otra materia, tendrá que tener algún tipo de ubicación o geolocalización respecto a la ubicación de la misma y sobre todo la determinación o esta restricción declarada por ley o alguna norma similar para que podamos situarnos en esa actividad delictiva. Si no lo tiene, a pesar de que pueda hacer ello así, generará a futuro una cuestión que no, en este caso, pueda ser suplida y que por consiguiente sea o se torne controvertida. Y claro, lo que excepcionalmente puede ocurrir es que el juez ordene de oficio que se puede llevar a cabo ello, que luego lo vamos a ver. La actividad del caso, en teoría, como les había dicho al inicio, involucra una participación activa de la Fiscalía y de la parte procesales, que pueden ser la Procuraduría como autor civil y eventualmente la defensa como parte de esta defensa técnica que le asiste a la persona acusada. Pero excepcionalmente, como un corset, ustedes podrán acá darme la razón, en juicio oral, si al juez de lo actuado surgen algunas cuestiones que se tienen que dilucidar y que obviamente es para efecto de lograr que se conozca una verdad procesal, puede de manera extraordinaria, de manera excepcional, convocar a una prueba de oficio para que se pueda complementar esto. Pero claro, esto en realidad debió hacerse en su oportunidad por parte de la Fiscalía. Y habrá algunos jueces que sí, adopten esta decisión de tomar como prueba excepcional algún tipo de actuación probatoria en el seno del juicio oral, pero habrán otros que son los más que dirán que esto es una negligencia, que será un tema de desidia por parte de la Fiscalía y las personas que han sustentado esa acusación serán eventualmente responsabilizados administrativamente porque el juez o los jueces podrán tomar algún tipo de cartas en el asunto, como por ejemplo remitir los actuados a la ANC para que puedan ellos hacer la investigación correspondiente, ¿no? Por eso que decía, toda teoría del caso tiene un factor fáctico, un factor jurídico y un factor probatorio, para que se pueda construir esto y se pueda demostrar en el juicio oral a través, como le digo, de la actuación probatoria que involucra, por supuesto, las declaraciones de las personas involucradas, entre ellas la persona investigada, la persona que es la víctima o los testigos potenciales, entre ellos también los peritos. Cada uno de ellos tendrá algunas técnicas especiales para, lógicamente, abordarlo de la mejor manera. ¿Ok? Este cuadro también para simplemente resaltar, tiene las demás consideraciones, pero que ya entiendo que ha quedado esclarecido este tema en particular. Eh, Acá sabemos también la determinación de las evidencias, lo que ya les había también llevado a cabo. Igualmente incluye la clasificación, las identificaciones del caso, el lema, que es lo que ya también habíamos llevado a cabo. Todo esto, que disculpen si he sido muy breve, muy acelerado, simplemente por cuestiones de tiempo, es lo que deberíamos estar nosotros prestos para llevar a cabo una etapa de juicio en la que ya podamos, lógicamente, en esta actuación probatoria, desglosar este conocimiento que lo tenemos a nuestro interno, lo tenemos plasmado seguramente en informes legales, eventualmente en reuniones que hemos preparado en el estudio, en nuestro despacho, etcétera, pero que eso que nosotros conocemos y manejamos y desarrollamos, tenemos que explotarlos en juicio para que el juez, que es el que tiene la inmediación, que tiene supuestamente el desconocimiento sobre el caso, pueda interesarse en el mismo y pueda conocer cuál es la versión más creíble, si de la fiscalía o de la defensa, para poder tomar o arribar a una conclusión sobre su prognosis de la resolución del caso. Digo, ¿y por qué me reafirmo en esto de que en principio un juez de juicio oral no debe conocer lo que se ha actuado precedentemente? Porque claro, eso más allá de una cuestión de opinión, de una cuestión académica, de una cuestión de propia decisión como litigante, lo que más bien es un principio básico del derecho procesal penal, pero a su vez también lo que está demarcado en nuestra norma procesal penal, con lo cual me llama también sorpresivamente la atención de que haya un juez que supuestamente representaría estos factores normofilácticos, uniformizadores y unitarios en teoría por parte de la Corte Suprema, que indique que los jueces sí pueden ver todo lo actuado precedentemente, ¿no? Eso creo yo, con los respetos debidos, es que es más bien una desnaturalización de lo que es el proceso penal y de lo que significa nuestro Código Penal y a su vez nuestro Código Procesal Penal respecto a esta decisión de hacerlo de un corte adversarial con tendencias de ser acusatorio, ¿no? O en sentido opuesto, un modelo acusatorio en términos muy sencillos. Creo que desnaturalizaría esta función porque, claro, estaríamos retrotrayendo
a un modelo inquisitivo en el cual ya es el juez el que analiza todo lo que se ha podido llevar a cabo y para efecto de esto determina lo que corresponde. Ya no me interesa lo que actúan lógicamente las partes porque yo voy a ser el que toma la decisión en función a lo que esté abordado en el proceso penal, pero claro, por escrito, lo cual ya eso entiendo del año 2004, al menos en principio se ha desterrado de nuestro Código Procesal Penal, pero a su vez también dentro de la implementación de las mismas, empezándose evidentemente en nuestro país también de hace varios años atrás. Y el ejemplo que debería darse es más bien el respeto y que se pueda tener una garantía de ese modelo. Pero lo que escuchamos, lamentablemente, es lo contrario, ¿no? Y eso, más allá, como le digo, de una opinión, es, de mi punto de vista, un flagelo evidente y manifiesto de lo que hemos podido estudiar, pero a su vez también de lo que está contenido en nuestro código, que es el respeto mínimo al principio de legalidad procesal procesal y penal, por supuesto. ¿Ok? Ok, avanzamos. El interrogatorio, que consiste en esencia, es las preguntas que se van a formular a los testigos para que puedan, en este caso, exteriorizarse la versión de lo que a mí, como persona que lo va a introducir, lo va a ofrecer, pueda llevarse a cabo el mensaje tanto a la parte contraria, pero principalmente a la parte que, perdón, en este caso al juez o la judicatura o al juzgado o a la sala, que yo intento convencer que es mi posición la más fidedigna, la más fehaciente y obviamente me pueda dar la razón al final del día, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque claro, cada una de las partes tiene su oportunidad en la ocasión de ofrecer medios de prueba. ¿Cuál es el escenario ideal o idóneo? Bueno, en principio la etapa intermedia, ¿no? Para que se pueda discutir su admisibilidad respecto a la pertinencia, utilidad y conducencia, respecto a una teoría del caso que yo también he puesto en manifiesto y sobre esta base pueda ser actuado en juicio oral para que yo pueda tener mi versión de los hechos contemplados en los que nos pueda decir de manera libre, de manera espontánea, los testigos que voy a ofrecer, ¿no? Testigos, entiéndase, personas que van a concurrir a juicio con la única salvedad de que tengan por bien a decir la verdad bajo juramento, ¿no? Bajo juramento o promesa, dependiendo de lo que ellos puedan profesar como religión. Y por su parte, también le doy la ocasión, bajo el principio de contradicción, a la defensa técnica de la parte contraria, en este caso, por ejemplo, la defensa del investigado, para que pueda él hacer las preguntas respectivas. Ahora, la diferencia entre el interrogatorio y el contrainterrogatorio, en esencia, diría yo, en que uno es la persona que yo lógicamente he convocado porque va a reafirmar mi posición. Entiéndase que es una persona que va a actuar de manera regular, una persona que va a poder desplegar su intervención de la forma más elocuente, pero a su vez también en la que sea más favorable a meter el caso. Por eso lo estoy convocando a juicio oral. Sería un contrasentido que yo convoque a una persona que guarda algún tipo de ánimo contrario a mis intereses, porque podría lógicamente salirse de control y podría más bien resultar perjudicial a mi teoría del caso o a mi posición como sujeto investigado al último en la decisión que puede emitir el juez, ¿no? Por eso es que siempre cuando vamos a postular a alguien, en principio es que tengamos conocimientos de que tengan algún cierto de preparación, pero a su vez también una cierta inclinación de que sea favorable a mis expectativas. Y en sentido opuesto, yo convocaré, o no convocaré, perdón, a las personas que tengan un sentido totalmente contrario a mis intereses, ¿ok? Y por su parte, la defensa tendrá la oportunidad de cuestionar tanto la credibilidad, ¿no? También a su vez los factores que puedan tener algún tipo de contorno, de corroboración de su versión y también a su vez la persistencia en la misma, que son básicamente los criterios que se han podido también desglosar y desplegar en el acuerdo plenario de 2005, que dicho se pasó hace poco saqué un artículo académico al respecto, publicado en Gaceta Penal Jurídica, si me recuerdo, o Gaceta Penal, nada más, en la que existe un desglose de lo que ha podido existir a los 20 años que se ha podido lógicamente expedir este acuerdo plenario de 2005. Entonces, en mi interrogatorio, yo voy a hacer preguntas más bien abiertas, ¿no? Para que yo pueda darle el espacio a la persona, que es la que yo he podido ofrecer para juicio oral, de que pueda tener una versión de cara a lo que ella ha podido presenciar, la que ella ha podido ver, ha podido palmar y conocer de primer grado. Entonces, en sentido contrario, no podría, en principio, convocarse a un testigo de oídas o de mero oídas, ¿no? Sería un testigo impropio, en principio
bajo esta nomenclatura y esta conceptualización que estoy haciendo o llevando a cabo, porque no tendría ningún tipo de valoración probatoria al final del día. Sería únicamente, como le decía también hace unos instantes, un supuesto grado de afirmación de una historia, pero que nunca se va a poder demostrar. Acá lo lamentable es que a veces, muchas veces diría yo, en juicio oral, la gran mayoría de casos tienen testigos de esa naturaleza o de esa calidad en lugar de convocarse a testigos que hayan presenciado, que hayan podido observar, que hayan podido conocer de primera mano el caso, llaman a personas que me contó la persona del primo, del tío, del familiar tal, con lo cual ya se desnaturaliza lo que es un testigo, ¿no? Un testigo, entiéndase, una persona que ha presenciado visualmente los hechos respecto al caso imputado y por eso es que puede ofrecer una versión de lo que haya ocurrido, ¿no? Supongamos, estamos en un accidente de tránsito, por ejemplo, estamos discutiendo unas lesiones culposas agravadas, ¿ok? El testigo va a indicar que el faro de las luces en este caso, estuvieron en rojo y por consiguiente a mí sí me va a servir que esté esa versión porque va a acreditar que, por ejemplo, hay un factor determinante para que cuál se haya producido el accidente de tránsito, que podría ser, por ejemplo, en este caso, el propio agraviado por una autopuesta en peligro. Me servirá, por tanto, que esa persona diga que hay un semáforo rojo. En sentido opuesto, si yo más bien soy de la fiscalía, me importará que más bien diga que hay un semáforo verde que lo puede introducir un testigo, porque esto me permitirá decir que hubo una displicencia, hubo un factor determinante, preponderante, dependiendo del caso en concreto, por el cual se haya podido dilucidar este caso y sobre esa base poder tomar una postura a favor de una posible condena en contra de esta persona imputada. ¿Ok? A ver, creo que había una persona que conversó. Dice Guzmán, dice, el testigo protegido cuya identidad es revelada en juicio oral es pasible de evaluación de la declaración. En principio sí, porque un testigo protegido tiene una versión de los hechos del caso, que si bien es cierto, tiene una cierta protección por ciertas cualidades, sobre todo en principal, que haya un riesgo a su integridad o personal o familiar, de cara a que se pueda conocer esta identidad y por consiguiente se le pone una clave o eventualmente una protección reforzada. Lo cierto real es que si se logra conocer su identidad, claro, deja de ser testigo protegido en principio, ya no deja esta, o dejaría en la praxis en todo caso tener esta categoría o esta conceptualización, pero igualmente su versión podrá ser contrastada en juicio, en el sentido de que podrá tener la oportunidad la fiscalía y también la judicatura y eventualmente también la defensa de poder hacerle algunas cuestiones como preguntas para efectos de tener todo bien a desarrollarse en este plenario, ¿no? Eso sería, en todo caso, la respuesta respectiva. Kimberly me dice, doctor, ¿en audiencia de prisión preventiva se podría poner un testigo y hacer un interrogatorio? En principio no, porque, ojo, en audiencia de prisión preventiva solo se analizan los graves y fundados elementos de convicción. No se hace en principio una actuación probatoria. Y acá con los reparos respectivos, ¿no? Le acabo de escuchar también una conferencia que hizo hace poco un doctor que respeto mucho, precisamente en nuestro país, no voy a decir el nombre por respeto, pero indicaba, ¿no? Al final prueba, claro, en principio todos los que somos conocedores del derecho diríamos que solamente se puede hablar prueba en juicio oral, pero en la práctica prueba en realidad puede también discutirse, por ejemplo, en prisión preventiva, se puede discutir en cualquier tipo de audiencia o diligencia, ¿no? En términos muy genéricos tal vez, o tal vez no formales o no técnicos. Pero en audiencia de prisión preventiva, en principio no se podría realizar esto porque, claro, si yo voy a detenerme como juez a escuchar la versión de un testigo u otro, muy probablemente ya no estaría basándome en algo objetivo, sino más bien ya en algo subjetivo porque esas oportunidades, esos dos testimonios, esos testigos con sus versiones correspondientes, tendrá claramente que corroborarse para que yo pueda determinar, pero esa corroboración sí yo creo ya implica que hay un examen de la versión de cada uno de ellos y eso, de mi punto de vista, solamente se podría ver en juicio para efectos de ver si es que hay o no, lógicamente, una credibilidad de los mismos con la oportunidad de hacer, en este caso, una contradicción de lo que pueda postular un testigo que sea adverso a emitir el caso. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, más allá de mi opinión, como siempre hago referencia, también ha sido objeto de ofrecimiento y también de demostración
por parte de la CIDH en su oportunidad cuando se pronunció sobre la prisión preventiva. Y lo que dijo, en términos muy sencillos, es que la prisión preventiva no es un minijuicio, no es una actividad en la cual podamos actuar pruebas, sino más bien es un factor en el cual se analizan presupuestos y por eso también yo estoy, esta es mi posición seguramente un poco más adversa, que solamente se deberían discutir los factores son los de riesgo de fuga o de riesgo de obstaculización. El tema de graves y fundados elementos de convicción, en teoría, desde mi punto de vista, no se deberían discutir en una vez de prisión preventiva, sino más bien estos dos últimos, o en este criterio de riesgo procesal, ¿no? Porque sería el único factor a tomarse en cuenta por parte del juez si es que la persona puede eludir la justicia penal peruana o no. Y sobre esa base, si es que no hay forma de que pueda eludirlo o no pueda obstaculizar la investigación, no se deberían dar ningún tipo de prisión preventiva. Pero bueno, fuera eso, que es una opinión personal, lo cierto y real es que no se podría, en principio, llevar a cabo una actuación probatoria, como serían los testigos, en una etapa de prisión preventiva, porque ya sería desnaturalizar esta materia, ya sería más bien generar esta expectativa contraria, Censo, a lo que ha indicado eventualmente la CIDH al momento de pronunciarse sobre la prisión preventiva, que inclusive fue también en Chile, slash Perú, que se había llevado a cabo unos casos al respecto, y que indicó que más bien eso sería ya convertir la regla de supuestamente la excepción en sentido adverso, ¿no? Y eso no se debería llevar a cabo en adelante. A ver, me dice la misma doctora Kimberly, doctor, referente en ese caso el testigo puede ser una persona conocida o eso estaría contaminado de investigación preliminar si mismo esa persona vio de inicio y final los hechos. A ver, en principio es válido que haya una persona que sea el familiar. No es, por así decirlo, una prueba contaminada o es una prueba que se tacha preliminarmente hablando, si lo quieren ver en esos términos también genéricos. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que explotar acá son tres cuestiones, como les hago referencia. Primero, la integridad subjetiva. Veo si la persona tiene ánimos espurios, si la persona tiene algún tipo de animadversión, tiene rencor, odio respecto a mi persona, y sobre esa base podría yo, lógicamente, desacreditarla. Pero tendría que pasar los segundos dos filtros, que son los más importantes en mi criterio de ver las cosas. El hecho de que puede existir una corroboración periférica con el criterio de verosimilitud, con la coherencia interna y externa de la declaración. Y si no hay esto, en principio ese testimonio no tendría sentido, no tendría, lógicamente, validez. Y más aún cuando, por ejemplo, no habría persistencia en la incriminación, ¿ok? Pero esos son los factores que tengo que llevar a cabo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si hay una familiar que ha denunciado, supongamos, un delito de clandestinidad, como es un delito contra la libertad sexual o la intimidad sexual, y evidentemente la menor, por ejemplo, vive en el hogar, es natural que la persona que es la menor de edad, supongamos de 6 5 años, le cuente a su familiar de que ha sido víctima de algún tipo de delito, que ella misma no vaya a hacer la denuncia por esta circunstancia de vulnerabilidad por razón de la edad, con lo cual es válido que la madre o el padre vaya a hacer la denuncia y eso se pueda llevar a cabo como un testigo que sea creíble o que sea razonablemente creíble o verosímil respecto a ello. Pero sin perjuicio de eso, también como te digo, tendrá que analizarse los dos factores. Y el quiebre está acá en el segundo factor, en el segundo componente, que es si hay una verosimilitud en su declaración o no, porque tendrá que estar corroborada periféricamente o externamente, como lo quieras tú mencionar. Y si no hay esto, entiendo yo, según los alcances de la Corte Suprema, al menos de manera muy debatible, tendría que haber una insuficiencia probatoria si es que no se puede corroborar ello. Y sobre eso, como les decía también hace unos instantes, he preparado un artículo académico de cara a los 20 años de justamente este acuerdo plenario de 2005 y que los invitaré al final del día a poder revisarlo para poder también tener una opinión más detenida sobre estos delitos de clandestinidad versus la declaración de la víctima como única prueba de cargo para sustentar una sentencia condenatoria. Seguramente ahí podremos tener mayores luces al respecto a la doctora Kimberly, sobre todo que me ha hecho la pregunta. ¿Ok? A ver, seguimos. Eh, las características, ¿no? El contenido es involucrar las proposiciones fácticas dentro del caso. Claro, si yo, por ejemplo, como fiscalía, estoy llevando a cabo la acusación, supongamos, por un delito de, no sé, a ver, supongamos de homicidio, ¿no? Para hacerlo más sencillo, de homicidio. A mató a B, ¿ok? Tendré que yo más bien involucrar dónde ocurrió el hecho, cómo ocurrió el hecho, quién desplegó el accionar, cuándo lógicamente lo pudo llevar a cabo, contra quién, y claro, tendré que yo postular a ciertos testigos, ciertos elementos, principalmente la víctima en este caso,
si es que, por ejemplo, hay un homicidio en grave tentativa o un familiar del mismo, o una cámara, por ejemplo, que también pueda hacerse la actuación, dependiendo del caso en concreto, para yo poder implementarlo, ¿no? Ahora, si estamos hablando de testigos propiamente dichos, será el testigo el que tenga que mencionármelo, ¿no? Yo no tendría que introducírselo. ¿Por qué? Porque ya la única regla, al menos de distinción entre el interrogatorio y el contrainterrogatorio, es que en el contrainterrogatorio sí se permiten las preguntas sugestivas, es decir, que están contenidos una respuesta o un dato que no ha sido previamente involucrado y que yo quiero desprender solo de la persona a quien le estoy haciendo la pregunta cuando hago o realizo un contrainterrogatorio. Pero en el interrogatorio, las palabras tienen que salir de la propia persona que está atestiguando. Si no lo hace de esa manera y más bien yo pretendo decirlo de algunas ciertas cuestiones, estaría actuando de manera equivocada y claro, a lo que me atengo es que la otra persona, que será seguramente el abogado defensor, objete esas preguntas porque estoy interviniendo de manera incorrecta o haciendo preguntas inadecuadas y hay evidentemente unas preguntas que son prohibidas, por así decirlo, ¿no? Para empezar, las preguntas impertinentes están prohibidas, las preguntas repetitivas, las preguntas sugestivas, las preguntas capciosas, las preguntas ambiguas, etcétera. En consecuencia, si yo no tengo un buen manejo de estas preguntas y querer involucrar que esto se pueda deslizar como parte de lo que me pueda decir naturalmente la propia persona que está atestiguando, lamentablemente me van a objetar todo y en esa desesperación tal vez no pueda hacer las preguntas correspondientes porque eventualmente también el juez me puede llamar la atención e inclusive me puede decir que me va a sancionar con algunas multas por no llevar a cabo una correcta defensa. Es más, algunos jueces actualmente si no tienes un manejo de estas técnicas de litigación oral, diría yo, también te lo pueden hacer bajo percibimiento para que puedas tú dejar la defensa porque no estás llevando a cabo una defensa eficaz y por tanto podría dejar indefensión a la persona que está defendiendo. Ojo con esto. Ahora, también parte de esto es que hay una exactitud, es decir, yo al momento de hacer las preguntas debo tener una cierta probabilidad, por no decir una certeza o garantía, de que lo que me va a responder sea lo que yo ya anteriormente he planificado o he podido proyectar. Me explico acá. Yo no voy a ir a simplemente improvisar a un juicio, yo no voy a ir a decir algunas preguntas que no sé las respuestas. Debería ya haberlas conocido o tendría ya tener la información en las cuales esta persona únicamente va a introducirla porque a mí me conviene que esté introducida esos dichos o esas afirmaciones o esas respuestas. Si no me conviene, lógicamente no lo voy a yo a proponer. O eventualmente, como mitigar las contingencias, tendré que adecuar con una preparación, por supuesto, a la persona para que pueda existir una cierta respuesta en cierto sentido que me pueda favorecer también a mis expectativas. Esto es tener una exactitud, una diligencia en la preparación, sobre todo de las personas que van a hacer sus testimoniales, para que yo pueda tener unas ciertas preguntas que puedan ser respondidas de la mejor manera según me trae el caso. ¿Ok? Ahora, parte también de este examen de los objetivos del mismo es que exista una construcción crónica, es decir, me debo yo decantar porque esta persona me sea muy parametrada en las fechas, eventualmente en los horarios. No digo con exactitud en el sentido de que me diga la hora, el minuto, el segundo, sino que sí diga un rango probable de ocurrencia del hecho para que yo pueda identificar la historia que voy a comentárselo al juez mañana más tarde y pueda decirlo inclusive como explotación en los alegatos de apertura para que el juez conozca qué testigo es el que tiene que prestarle mayor atención que a otros. Todo eso parte, como le decía al inicio, de una teoría del caso bien elaborada o bien construida para que pueda ser luego ejecutada con las preguntas del interrogatorio. ¿Qué más debo yo también llevar a cabo? Una credibilidad, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un testigo experto, eventualmente, no sé, un perito, ok, yo tengo que tener una buena acreditación de sus laureles, es decir, de sus estudios, de su proyección, de su profesión, de su trayectoria, etcétera, para que el juez que va a ver, lógicamente, en su momento esta valoración, pueda advertir que la persona que está yendo a discutir o debatir una cierta cuestión problemática a juicio tenga cierta preparación o cierto grado de preparación y trayectoria, con lo cual su versión académica o su versión de los hechos desde ese punto de vista como experto puede ayudar a resolver la controversia. ¿Entienden?
Lo mismo es el de poder indagar claramente con respecto al análisis probatorio, es decir, por medio de los testigos se va a adquirir una información que aporte peso a la calidad de las pruebas. Supongamos, algunos de ustedes seguramente también acá me darán la razón. Muchas veces los jueces no les importa lo que digan las declaraciones juradas, lo que te dicen, ¿no? Y bueno, seguramente siendo muy formalistas, te indican, bueno, yo no tengo ningún tipo de grado de certeza de lo que haya ocurrido con esa emisión de esa declaración jurada, porque pudo haber sido alterada, pudo haber sido negociada, pudo haber sido obtenida de manera espuria. Yo lo que necesito es que esa persona que ha hecho la declaración jurada pueda venir acá y decirme qué ha hecho la declaración jurada y en qué términos ha hecho la declaración jurada para que se pueda someter al contrainterrogatorio, que es válido como hago referencia, pero claro, en algunas oportunidades, en algunas posibilidades, algunas latitudes, es imposible, ¿no? Es imposible por ciertas tales o cuales razones. Y bueno, ya será el juez que tendrá que en su oportunidad analizar. Pero la regla general es que si haces una declaración jurada, que en principio es un medio de prueba, que tendrá cierto aporte probatorio, tiene que ser complementado naturalmente, según la regla general, que estos puedan ser convocados, puedan ser postulados al juicio y que puedan dar su versión sobre lo que está evidentemente contemplado en esta declaración jurada. ¿Que será lo mismo que esté en la declaración jurada? Sí, dependerá lógicamente de la persona que concurra al juicio y que esté debidamente preparada para que pueda hacer la acreditación de lo que está, en este caso, contemplado en la declaración jurada correspondiente. Es complementario en sentido, algunos consideran que solamente debe ir la persona a hacer el testimonio correspondiente, pero lo cierto es que como litigantes nosotros consideramos que es más bien conveniente que ambos se puedan de manera correcta convocar. ¿Por qué? Porque pasa que a veces cuando vas a juicio las personas no aparecen. Y lo único que te resta, lo único que tienes como soporte, evidentemente, es la declaración jurada para que te pueda ayudar a explotar tu teoría del caso, como también a su vez es lógico en algunos ciertos aspectos, ¿ok? Voy a continuar. Entiendo que hay una pregunta. Voy a ver, por favor, las preguntas. 241. Entiendo que ha habido un error por parte de la autora Kimberly, pero bueno, ya avanzamos en todo caso. ¿Ok? Eh, avanzamos con lo siguiente. A ver, también hay un principio de gradualidad, ¿no? Hay un principio de que consiste básicamente en que debe haber un enfoque cronológico para que se puedan organizar los recuerdos y los relatos. Es decir, a mí me interesa mucho que la persona que va a venir a juicio sea útil en lo que yo voy a prestar o voy a poder yo ofrecer al juez o a la judicatura. En consecuencia, tiene que ser progresivo el avance que yo pueda tener con respecto a las preguntas que le puedo hacer y la respuesta que esté esperando. Si bien es cierto, hay algunos testigos que te explayan o se pueden explayar en una primera pregunta, hay algunos que son más bien totalmente, por así decirlo, nerviosos en la propia audiencia. Y claro, tú tienes que seguir avanzando con paso firme con preguntas que sean no prohibidas o legalmente permitidas para que pueda él dar ciertas cuestiones específicas y aterrizarnos en un contexto en el cual nos es conveniente, ¿no? Ahora, también es parte de las mismas, es que hay un principio de primacía y novedad, que básicamente consiste en que se presentan los testigos más importantes al principio y al final, y en el medio van los que tal vez no son de tan relevancia para nuestra teoría del caso, simplemente pueden complementarlos. ¿Por qué? Porque y eso también tiene que ver seguramente con el análisis psicológico del derecho. Acá los invito a estudiar en todo caso al doctor Alfredo Buller, que también hace unos magníficos recuentos con respecto al análisis económico del derecho. Tienden más los magistrados, los jueces, al momento de valorar la prueba, le prestar la atención a el inicio, por eso es que es importante empezar con los relatos de apertura correctos o adecuados o formidables para tener una buena oportunidad de que sea más sencillo convencer a un juez, pero a su vez también en los de clausura, porque serán, como le decía también hace unos instantes, el de poder convencerlo a través de un resumen de lo que ha sido proyectado en juicio y que pueda ser prácticamente una proyección de una eventual sentencia que podríamos ya tener a nuestro favor si es que lo planteamos de manera correcta. ¿Ok? Eh, ok, vamos a avanzar con esto. Acá vamos con el artículo 170, que es básicamente el desarrollo del interrogatorio por parte de las personas que son el testigo.
No voy a inventar más allá de lo que está explayado, está desarrollado en este articulado. Pero lo cierto y real es que, como ustedes habrán también contemplado algunas ciertas audiencias de juicio oral, se le hace el juramento, la promesa a esta persona para que pueda obviamente decirlo de manera clara y certera. A ver, tengo en el chat unas preguntas. A ver, dice. Angélica Torre, me dice, doctor, ¿cuáles son los límites legales al momento de preguntar a un perito psicólogo sobre la credibilidad del testimonio de una presunta víctima en delito de violencia sexual? A ver, sobre la credibilidad del testimonio. En realidad, acá tal vez yo soy de la idea, he escuchado algunos, por así decirlo, comentarios, algunos expertos en teoría que hablan sobre las pericias de credibilidad de los testimonios de las víctimas o en general. Yo considero que este examen de pericia, de mi punto de vista, no tendría un cierto grado de validez al momento de hacerse la actuación probatoria, porque lo que a mí me importa o lo que me debería importar a mí como tanto defensa, pero a su vez también como magistrado o fiscalía, es explotar los elementos de corroboración, porque lo último que a mí me podría dejar de importar o de ser relevancia es evidentemente si es creíble o no su versión interna, ¿no? Entiéndase la credibilidad interna y la credibilidad externa como dos componentes de una misma, que es la verosimilitud, pero que tienen ciertos componentes diferenciados. ¿Me explico acá? Sobre todo en delitos de libertad sexual, hay ciertos grados en los cuales inclusive la propia víctima tiene contradicciones en su propia versión, ¿no? Supongamos que tenga al principio una versión en la cual se indica que su agresor fue el que hizo la violación sexual, el que la agredió físicamente, etcétera, pero luego indica que solamente hay una agresión física y más nada, ¿no? Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en un caso muy llamativo en nuestro país, el caso John Kelvin, ¿no? Ok, supongamos que esto sucede. Si analizamos bajo esa premisa y tenemos, por ejemplo, el informe pericial de un perito que analiza la credibilidad del testimonio de la víctima, diremos que su coherencia interna no es del todo correcta porque más bien es contradictoria entre sí misma. Pero claro, también tendríamos que ser conscientes que en ciertos grados de actividades delictivas, sobre todo las clandestinas y principalmente esta, y no lo digo yo, ojo, lo dice también la Corte Suprema en su oportunidad desde el año 2017 en adelante, es que es previsible, es inclusive esperado de que una víctima de estos grados de delitos pueda lógicamente cambiar su versión, pero no es que no haya ocurrido el hecho, sino es que más bien tiene algún cierto de correspondencia porque puede tener algún tipo, por ejemplo, de subordinación económica, algún tipo de vinculación familiar que no la permita desvincularse respecto a la misma por razones X y Z. Y por tanto, lo que indicó también esa casación de la Suprema es que lo que realmente va a importar es lo que pueda estar acreditado de manera periférica, es decir, más allá de la coherencia interna, que sí es válido analizarlo, lo importante es analizar el factor externo. Y si en el factor externo, que es la credibilidad externa o la credibilidad, por así decirlo, extrínseca, no deberíamos tener mayor soporte al respecto. Entonces, en resumen, en estos delitos que es tan difícil de poder analizar la coherencia interna, deberíamos darle mayor preponderancia a lo que corresponde al factor de la coherencia externa para ver si es que tiene credibilidad respecto a la verosimilitud de este componente. Y claro, esto no necesito yo ser un perito para poder analizarlo. Cualquier persona que sea, inclusive no necesariamente letrada, podrá advertir que ciertas cuestiones no podrían estar del todo contempladas. Supongamos, si la declaración de la víctima, entiéndase, está corroborada según la hipótesis de la Fiscalía bajo un informe psicológico o un informe pericial psicológico, y el propio informe pericial psicológico indica en sus conclusiones que la persona no tiene, en este caso, una afectación psicológica y no hay más elementos, por ejemplo, de elementos probatorios contra la persona acusada o investigada, en principio su versión que estaría contemplada, por así decirlo, y corroborada o acreditada con esta versión de la perito psicológica, no tendría coherencia, no tendría un contraste, no tendría una corroboración, con lo cual no sería suficiente. Y acá que algunas salvedades que también las he contemplado en este artículo que les he hecho mención, porque claro,
no es posible que por una parte yo indique que la sola versión de la víctima, si es que está corroborada periféricamente, es suficiente para una condena, pero al mismo tiempo indique que no importa que ese medio de prueba pueda ser una pericia psicológica sin ningún tipo de afectación psicológica y sin ninguna explicación. Acá viene el punto. Yo puedo comprender, puedo entender desde la ciencia psicológica que alguna persona o ciertas personas no puedan presenciar una afectación psicológica. Es natural, por X y Z razones. Por ejemplo, el soporte familiar, por ejemplo, el tratamiento psicológico, por ejemplo, que pueda existir algún tipo de propio comportamiento o actitud de la persona. Pero claro, eso debería estar explicado en ese informe. Eso debería estar desarrollado y explotado en ese informe. Y si la respuesta es, ok, esta persona tiene tratamientos, acreditarlo con esos tratamientos para que pueda la otra persona, que sería la contraparte, conocer por qué ese informe psicológico apareció como negativo en la afectación psicológica. Pero si no hago mención a esto, no lo desarrollo, no lo acredito, diría yo que ahí sí habría una insuficiencia probatoria porque solamente sería el supuesto. Y claro, si nos coloquemos en un escenario en el cual todo es supuesto, nos pasaríamos horas porque estaríamos en la realidad especulando. Yo como carga de la fiscalía tengo que acreditar un hecho y ese hecho tiene que estar soportado evidentemente en elementos de prueba y no simplemente decirlos o enunciarlos, sino más bien también demostrarlos. Y eso es el bagaje correspondiente. Eso es, creo yo, en resumen, lo que te podría responder respecto al tema de la credibilidad de la víctima en estos dos aspectos, tanto del propio testimonio abordado con estos peritos que actualmente viene desarrollando, fungiendo con la credibilidad del testimonio en sí misma, y en lo segundo, diría yo, más bien con el tema ya de la propia coherencia externa, ¿no? Más allá de la coherencia interna, como hago referencia en estos particulares escenarios delictivos, que son bastante complicados, dicho sea de paso. Lo que sí debe resaltar es la credibilidad externa y si no hay corroboración periférica al respecto, eso no necesito yo un perito, ¿no? Es evidente cuando no lo existe porque no hay una prueba que lo pueda vincular a la persona. Y esto bajo las reglas de la experiencia, bajo la lógica, la razonabilidad, la proporcionalidad, que son los criterios que tiene que adoptar el juez al momento de resolver, podrían dilucidarse de mejor manera. Pero tampoco dejo de mencionar que en algunos casos, en la práctica, estos peritos vienen fungiendo su labor y bueno, algunos resultados forales los están obteniendo. Pero diría yo que esto más bien es una praxis que nos ha forzado los litigios penales en esta materia, cuando en realidad debería ser suficiente que un juez o una jueza pueda sentarse a analizar de manera objetiva e imparcial cuando sí hay un caso que amerita una sanción y cuando no por una insuficiencia probatoria, que obviamente es lo que corresponde si estamos actuando dentro de un proceso o un modelo acusatorio en el caso en concreto. Espero que esta respuesta un poco explayada tal vez haya servido o haya sido de utilidad, Ángela, y si no, para efectos de poder complementarla. ¿Ok? Eh, a ver. Claro, en la acreditación del interrogatorio, ¿no? Es básicamente indicarle a la persona quién es, ¿no? En este quién es, evidentemente me interesa presentarlo para efecto de saber que no tenga acreditaciones respecto a antecedentes penales, judiciales, fiscales, porque claro, algunas veces puede alterar la credibilidad de esta persona en el plenario. Lo segundo, como le estaba también indicando, si es que es una persona que a mí me interesa tener por validar su proyección, su profesión, etcétera, tendría que hacerle preguntas al respecto, ¿no? Para que me indique cuántos años tiene de, por ejemplo, de perito, cuántos años tiene como parte de ser, no sé, docente, cuántos años ha podido emitir una pericia, qué cantidad, etcétera, ¿no? Cuestiones que a mí me interesan. Y si es un testigo de los hechos, bueno, que me indique también cuáles son sus nombres, cuáles son sus datos. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden, el testigo, a diferencia de la persona investigada, tiene la obligación a decir la verdad en juicio. Y claro, si es que no tiene una cierta cercanía, ni siquiera diciendo los propios datos generales propios, y entra en una falsedad, ustedes podrán ser objetivos ahí y decir que esa persona no podía tener una credibilidad, porque de principio no está diciendo lógicamente los datos correctos, ¿no? Me dice Alaicinga Miranda, me dice, si existe alguna técnica para hacer preguntas abiertas. Bueno, en realidad, hacerte las preguntas aristotélicas, ¿no? El cómo, cuándo, dónde, con quiénes, ¿no? Para efecto de que puedas tú explayarte.
Eso diría yo que es básicamente alguna técnica. Son preguntas abiertas, es decir, quiero que la persona con esa pregunta que es totalmente valga la redundancia, genérica, pueda darme algunos datos de relevancia y sobre eso hacer unas preguntas para efectos de aterrizar en alguna cuestión que a mí me interese explotar, pero siempre que salga de los propios términos de la propia persona que va a hacer su declaración, porque si yo le voy a colocar la respuesta, lógicamente en la pregunta, la otra parte me puede objetar y puede ya tener la razón, lógicamente, y puede darme fundada o darle fundada a esa objeción a la judicatura y con todo lo que ello conlleva, ¿no? De poderte nervioso, de eventualmente perder la concentración, no preguntar lo que realmente correspondía. Y claro, la regla básica de todo interrogatorio, pero a su vez también contra interrogatorio, es escuchar lo que dice la persona que está atestiguando. Yo a veces veo algunos colegas fiscales, inclusive también, que tienen un listado de preguntas, ¿no? Y un listado de preguntas como si fuera, em, por así decirlo, una única formalidad del plenario, pero a veces también sucede que los testigos o no recuerdan o simplemente no quieren decir cierta información porque les puede ocasionar indirectamente algún tipo de perjuicio. Y claro, ante esos escenarios tienes que también saber escuchar para poder hacer una pregunta correcta y extraer la respuesta que tú quieres. Si no escuchas y tienes, por así decirlo, un libreto y algo sucede en el libreto que no se adecua al mismo, puedes también patinar. Y la idea no es eso, ¿no? La idea es estar siempre concentrado en lo que escuchas en el plenario, porque a su vez también tendrás la oportunidad de reajustar eventualmente algunas preguntas para que no puedas tener incomodidades a tu teoría del caso. ¿Ok? Eh, bueno, claro. Lo segundo que hemos visto, acá lo ven en pantalla ustedes también, es por qué debemos creerle al testigo, ¿no? Eso involucra, evidentemente, el interrogatorio en su fase de acreditarlo, ¿no? ¿Por qué debemos creer en esta persona? Porque esta persona nunca ha tenido antecedentes, esta persona es una persona conocida del barrio, es una persona que es intachable, es una persona que viene únicamente a conocer, no tiene ningún tipo de odio, rencor o ánimo de venganza respecto a la persona que es la imputada y por consiguiente es imparcial en lo que ha podido conocer o ver respecto a los hechos del caso. ¿Ok? Lo segundo, perdón, lo tercero, ¿qué sabe el testigo? Ya indiqué al inicio que es una persona que en principio no tendría ningún tipo de obstrucción, no tendría ningún tipo de percance o imposición de una verdad que no sea la correcta. Entonces, ahora me interesa que esa verdad que él pueda conocer, por así decirlo, pueda ser introducida al plenario para que sea escuchado por todos y pueda ser contradicha en su oportunidad o simplemente no hacerlo y tenerla como valorada probatoriamente hablando. En ese sentido, me va a importar claramente que se expongan los hechos a través de las preguntas correspondientes, ¿no? Acá colocaba en algunas preguntas y qué más pasó y qué más ocurrió para que pueda darse esta continuidad en el diálogo respecto a las preguntas que he podido formular y que me ha dado una respuesta con anterioridad. ¿Ok? Bueno, parte de esto es planificar, ¿no? Como le decía al inicio, hay una planificación, tengo que hacer una entrevista, una selección de testigos, tengo que también a su vez hacer relevancia de los estratos más importantes del testimonio, tengo que determinar algún tipo de orden de presentación de los testigos, como también indico, lo más fuerte es al inicio y al final para que pueda existir una contundencia en la acreditación de la valoración probatoria y la persuasión sobre todo de la judicatura. Y bueno, las estrategias, ¿no? Presentar siempre a los testigos más creíbles. Si no hay una credibilidad, por así decirlo, al inicio, estás naciendo con una proyección muerta en tu estrategia, ¿no? Lo segundo, tienes que también presentar una cronología al momento de postular tus testigos en anteriores, concomitantes y posteriores para que tenga una secuencia lógica y sea más comprensible con quien quieres que sea comprensible, ¿no? Que lógicamente es el juez. ¿Ok? Ahora, eh, cada uno de ellos aborda una historia, como ustedes sabrán. Tenemos que saber destacar cada una de esas también y vamos a poder llevar a cabo eh, todas las cuestiones respectivas. ¿Ok? A ver. El interrogatorio, algunas recomendaciones, como creo que fue una de las preguntas también, es utilizar un lenguaje sencillo. Recuerdan que la persona que atestigua no necesariamente tiene una formación jurídica o letrada.
ser lo más natural posible, involucra también tener un estándar bastante regular, un idioma inclusive diría, o un lenguaje, perdón, coloquial, para que la persona pueda entender de mejor manera, ¿no? Complementado, por supuesto, a su planificación y su también preparación en su oportunidad. También existe algún tipo de contacto visual con el testigo y los jueces, ¿no? Vamos a ver que como parte del contrainterrogatorio, por ejemplo, al momento de evidenciar la contradicción, al momento de evidenciar que nos está diciendo una verdad contradictoria en lo que ha podido sostener previamente, tenemos que hacerlo presente al juez y es ver, lógicamente, este contacto visual entre estos dos, por lo menos, ¿no? Tenemos que también permitir las explicaciones al testigo, es decir, yo ya sé lo que ha ocurrido, yo por eso lo convoco, ya sé lo que él tiene por contenido, ahora tengo que explotarlo, significa que debo darle toda la oportunidad que la persona pueda profundizar, pueda dar los detalles y las explicaciones correspondientes, sí y solo sí me conviene o me es favorable a mis expectativas. Ahora, también tengo que destacar los detalles, ¿no? Por ejemplo, lo que yo a veces llevo a cabo y creo que es una técnica sencilla, pero creo que al final sirve mucho, ¿no? Tanto en el contra como en el interrogatorio. Si hay una, por así decirlo, una parte, un extracto que me interesa, de mi relieve, es importante o trascendental para mi teoría del caso, y esta persona, por ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos hablando de apropiación ilícita y ustedes saben que bajo algún acuerdo plenario y también casaciones indican que la apropiación ilícita necesita necesariamente que exista una notificación a través de un conducto regular, formal, como es la carta notarial, haciendo un requerimiento de devolución del bien mueble o inmueble que supuestamente yo habría mantenido en custodia, administración o percepción. Y si no existe esta categoría, no existe este elemento, en teoría habría una tipicidad porque no habría cumplido todos los elementos típicos del delito, al menos de manera jurisprudencial. Entonces, si estamos en ese escenario de delito de apropiación ilícita y supongamos que la propia víctima en su plenario indica que y dice expresamente a esta persona que nunca recibió una carta notarial, que nunca recibió una comunicación, que nunca llevó a cabo adelante ningún tipo de contacto con la persona que supuestamente cometió el delito y lo dice expresamente, claro, lo que tú puedes decir como una técnica tal vez es, por favor, ¿me podría repetir lo que ha dicho porque no he escuchado? Para que pueda remarcarse lo que tú quieres escuchar. Sabes y ya tú lo has escuchado, solamente lo explotas para que el juez remarque, subraye que lo que dice la propia víctima es una cuestión manifiesta de tipicidad de la conducta y por consiguiente el caso no debió estar nunca inclusive en juicio y lo que corresponde es una absolución por esta causal. ¿Ok? Ahora, en el contra, ¿no? Les estaba indicando, yo ya no propongo el testigo, ¿no? Como le decía, yo ataco al testigo, le resto credibilidad, yo quiero que ese testigo no tenga valor probatorio. Entonces, tengo que, lógicamente, admitir una confrontación con los propios dichos de esta persona, con otras personas que puedan ser las anteriores. ¿Qué sucede muchas veces? Que las personas van a la policía, van a la fiscalía, sienten una denuncia en calidad de agraviados o denunciantes únicamente, son testigos, son convocados al plenario y tienen cierta posición en el momento de postular su denuncia, ¿no? Supongamos, estamos hablando de un delito de organización criminal, que me ha pasado hace poco, que fue muy gracioso en realidad, que la propia víctima indicaba en su declaración por escrito, ¿no? Supongamos en la denuncia que estaba llevando a cabo ante ante la Policía Nacional de Perú, indica que hay una distribución de roles, que es una organización criminal, en este caso jerarquizada, que hay un brazo derecho que sería la parte legal, etcétera. Cuestiones muy detalladas, muy pormenorizadas, pero que luego cuando vas a juicio, lo que indicó y expresamente la persona denunciante indicó que yo lo hice y partí de la premisa de que era una organización criminal únicamente porque esa persona, que es el supuesto líder, es contra quien realmente me importa. Esa es la persona que realmente yo quiero perseguir. Los demás nunca tuvieron ni tuvieron nada que ver con el caso. Entonces, si esto es así, no solamente hay una contradicción manifiesta entre lo que soporta en su denuncia oral o escrita, presentada y ratificante de la policía, sino también hay una falta de conexión entre los elementos objetivos de este tipo penal de criminalidad organizada. Con lo cual, si solamente era una persona con quien tenía conocimiento de que tenía cierta presunta comisión delictiva, los demás no, simplemente pues especuló o pensó que tendrían algún tipo de actividad, pero no estaba comprobado, bueno, te están indicando de que ese delito en realidad no es un delito, ¿no? Porque falta un componente también del mismo.
Entonces va a importar mucho evidenciar esta contradicción, va a importar mucho el que pueda existir esta confrontación y es parte de un contrainterrogatorio que el que pueda postularlo, el que pueda realizarlo, ojo, vaya a ganador. ¿Qué significa esto? Que no vayas a pescar, ¿no? No vayas a decir preguntas que al final te puedan resultar perjudiciales. Y acá la regla de contra. Si la persona ya respondió a algunas cuestiones que puedan ser disímiles, ¿no? No le des cuenta de que pueda reformular su respuesta, que se quede con lo que ya plasmó y que obviamente obre en actas, ¿no? En este caso el acta de la sesión o de la audiencia correspondiente. Esa es en teoría la regla del contra, ¿no? Salvo que ya sea muy evidente, muy manifiesto y puedas hacer esa técnica que te hacía mención del de poder decir de que no has escuchado para que pueda replicarlo y pueda que nuevamente diga lo que realmente tú quieres escuchar y que el juez lo pueda nuevamente replicar, ¿no? Ahora lo bueno es que todo está grabado en audio y video, con lo cual es más difícil que los testigos puedan contradecirse o explicar o desarrollar algún tipo de idea que pueda salirse de control porque ya está registrado previamente en una cierta audiencia grabada, ¿ok? Ahora, bueno, acá está algunas características o notas, ¿no? En interrogatorio, el protagonista es el testigo, ¿no? Es la oportunidad que él tiene que puede explicar y desarrollar a profundidad los hechos. Son preguntas siempre abiertas. Él busca la información para sustentar el interrogatorio y es una estructura más cronológica, ¿no? Mientras que el control interrogatorio, el protagonista es el abogado, porque claro, ahí, como le decía, las preguntas son siempre sugestivas, no son preguntas que a ti te interesan, ya que tenga una respuesta como si fueran de sí o no. Y acá hay que mencionar algo al respecto, ¿no? Siempre he escuchado que tenemos que nosotros decir sí o no a la persona que está haciendo su testigo, su declaración, pero en realidad no es así, ¿no? En realidad tendríamos nosotros que formar la pregunta como si fuera un sí o no, pero yo no le puedo exigir a la persona que responda como un sí o no. Él o ella es libre de poder responder, lógicamente, bajo los términos que él conviene o quiere realizarlo. Dependerá por eso mucho también del ritmo que tú hagas tus preguntas, ¿no? Supongamos que tú formulas una pregunta con esta dirección del sí o no y la persona respondió un no. Yo no voy a esperar un no y recién de pasar unos cuantos segundos, unos ciertos minutos para hacer la otra pregunta. Ya debe estar en mi mente cuál es la siguiente pregunta para inmediatamente pasar a la siguiente para que la persona ya no pueda desarrollar esa respuesta. Ya no es un tema de lo que haga o no la persona al momento de responder, sino también de lo que haga el abogado defensor para efectos de evitar o prevenir que esta persona se pueda explayar cuando hay cuestiones que no me deben importar escuchar o no me son o no me son útiles y más bien contraproducentes a lo que puede escuchar el jurado, en este caso, perdón, el tribunal, ¿no? Eso ya también depende de una actividad activa por parte del abogado, perdón, para efectos de llevar a cabo su labor. Ahora, los hechos, evidentemente, lo va a explotar a favor y minimiza el impacto del interrogatorio cuando esto es atentatorio contra nuestra teoría del caso cuando estamos defendiendo a alguien, ¿no? Ahora, el control siempre tiene que existir de principio a fin, ¿no? Tiene que haber un testigo con intereses adversos y tiene que, lógicamente, ser en este grado minimizado para que no nos pueda perjudicar al final del día con esta valoración que pueda llevar a cabo el juez en el caso en concreto. Ahora, parte también de la regla es que no se repite el interrogatorio, ¿no? Porque son preguntas repetitivas, valga la precisión, ¿no? Yo no puedo pretender decirle al testigo lo mismo que le ha postulado la fiscalía porque serían preguntas que ya tienen una respuesta y por tanto no debería cambiar la respuesta, obviamente, la persona, ¿no? Lo segundo, no dar la oportunidad de explicar su respuesta, ¿no? Eso depende, como le digo, del timing, de la velocidad y la escucha activa que tenga en el momento para también tener la prontitud y la celeridad de hacer la respuesta, la pregunta siguiente para buscar una respuesta que no pueda ser desarrollada, explotada por esta persona si es que me puede ocasionar perjuicio. En este caso también no hacer la última pregunta, ¿no? Como tercer punto, es decir, deja el punto para los alegatos de conclusión. Esto es la regla o la excepción, ¿no? Podría ser la siguiente. Si yo ya he podido explotar con preguntas que le han dañado ese testigo a esa persona, que es el fiscal, por ejemplo, y ya está manifiesto, ya está explicado, ya está desarrollado, bueno, queda claro que
podría yo hacer una cierta conclusión porque ya es manifiesto, ¿no? Esto como excepción. La regla es que si la persona entró en contradicción y yo la evidencié, ya la acredité, yo ya acabo, yo ya finalizo, ¿no? Y obviamente ya no tengo por qué sacar conclusiones, por qué es pretender arribar como si fuera un alegato de clausura, porque claro, en esa oportunidad tendré el momento oportuno y dónde para llevarlo a cabo. Antes es replicar lo que ya escuchó el juez y es más, algunos jueces inclusive se pueden incomodar porque estarías repitiendo la idea de que ya él puede tener presente. ¿Ok? Eh, bueno, ¿cómo lo podemos definir? Es un conjunto de preguntas dirigidas por un litigante al declarante que ya ha prestado testimonio directo ante el tribunal, ¿no? La importancia es que el tribunal hasta ese momento no solo ha podido tener conocimiento de los hechos declarados por parte del testigo ofrecido y que por consiguiente puede tener otra versión. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay testigos que se olvidan, ¿no? Convenientemente al momento de hacer su intervención y tú tienes que utilizar las técnicas de litigación oral para poder hacer refrescamiento de memoria, si hay una contradicción, evidenciar la misma, también lógicamente poner en conocimiento su incredibilidad a efectos de poder también cuestionarle su oportunidad, ¿no? Todos esos temas entiendo que también ustedes lo dominan con perfección. Eh, bueno. Algunas cuestiones útiles también es que tienen que ustedes acreditar, ¿no? En su oportunidad la existencia de antecedentes penales pretéritos de esta persona para cuestionar también si es que es o no una persona idónea al momento de atestiguar la conducta moral de testigo, si la persona es socialmente aceptada o no y por cuál razón, si es que es oportuno también la presencia de adicciones a sustancias psicotrópicas, ¿no? Para efectos de ver si la persona está en la capacidad realmente de poder rendir una declaración en óptimas condiciones, entre otras cuestiones que también aparecen en este PPT. Ahora, todo esto evidentemente involucra o tiene como finalidad última el de afectar la fiabilidad del testimonio, que es parte también de su actividad como litigantes, ¿no? Ahora, las características de este contraexamen, una vez más, ustedes tienen que ejercer el control para que no pueda tener más bien el testigo. Tienen que hacer preguntas cortas, sencillas, claras, para que esta persona pueda responder como tendiente a un sí o un no, con las especificaciones que ella ha podido llevar a cabo. Tiene que ser un hecho por pregunta para que pueda, lógicamente, tener esa respuesta corta o clara que yo también deseo o anhelo y evitar que el testigo evada la pregunta, ¿no? Para que la respuesta que yo quiera llevar a cabo o necesito llevar a cabo quede contemplada no solamente en lo que pueda consignar en acta o no, sino también en lo que el juzgador pueda conocer o darse una impresión, porque recuerden, finalmente es un ser humano, y si la persona por X y Z razones se niega a poder declarar, se niega a poder evadir esa pregunta, es lógicamente porque algo de erróneo podría tener como propósito, ¿no? Eh, bueno, estos son básicamente algunas cuestiones para efectos de si es que hay algunas preguntas que no quieren ser respondidas por los testigos. Los peritos, que también ya lo había adelantado, no existen los peritos que no han percibido los hechos materiales del juicio en forma directa. No existen peritos inhábiles, se rigen por todas las normas que reglamentan la prueba de testigos y a su vez también en la materia que se desarrollan o explotan como profesionales con alcance de expertos, ¿no? Precisamente su naturaleza. Yo llamo o convoco un perito porque no tengo la capacidad de conocimientos por la propia decisión de que yo no ejerzo esa práctica o ese conocimiento en calidad de experto y por consiguiente yo necesito que alguien esclareja, alguien pueda dilucidar este panorama y por eso lo convoco, ¿no? Ese es finalmente el contexto por el cual aparecen los peritos. Parte de esta preparación es, lógicamente, tener conocimiento sobre denuncias ante el colegio profesional o judicial de la materia correspondiente, sobre sanciones por mala praxis o conductas respectivas en el ejercicio de su rol o función, sobre la posibilidad de algún tipo de vínculo de amistad o familiar con alguna de las partes, que también podría desacreditarlo como parte de su actividad profesional, por decoro inclusive, entre otras, ¿no? Y bueno, todos los temas que ya están contenidos y debatidos en el artículo 378, numeral 7, que ustedes también tienen por bien a revisar en este PPT. A ver, ¿tengo alguna pregunta? Y de cara para ya finalizar, porque entiendo que es hasta las 9 nada más era la clase, pero igual, disculpa por la excepción de la misma.
Ángela Torres me dice, autor, en el interrogatorio a una presunta víctima de mayor de edad en delito sexual, ¿qué criterios deben considerarse para no incurrir en revictimización, pero a la vez ejercer un contradictor eficaz? Buena pregunta. Acá hay dos cuestiones. He visto en algunas situaciones en las cuales se puede llevar a cabo también a través de una cámara Gesell su propia testimonial. Ojo, cámara Gesell. Yo sé que en principio la cámara Gesell está ideada, está pensado únicamente en personas que son en principio adolescentes o menores de edad, pero he visto casos en los cuales se ha ofrecido en esa oportunidad de esa forma y bueno, la defensa nunca cuestionó, se pasó bajo esa consideración por precisamente este derecho a la no revictimización. Sería cuestión únicamente de actuarlo en todo caso si es que no se admite como cámara GESEL como prueba anticipada para que no exista esta doble versión o esta doble posible revictimización por parte de la víctima, valga la precisión, para que de cara a juicio no tenga que no concurrir para recordar o tener todo esto lamentablemente que refrescar en ese momento, ¿no? Pero va a depender, como le digo, si es que el fiscal, a través también de la solicitud de la defensa, pueda llevarlo a cabo de esta forma. Ahora, lo segundo, si en caso ya está en juicio oral, bueno, lo que también conviene de mencionar o decir es que parte de las preguntas prohibidas por parte, lógicamente, de las defensas, que cualquiera fuese esta, ya sea desde la parte del actor civil o eventualmente desde la defensa de la persona investigada o imputada o acusada, es que están prohibidas las preguntas contra la dignidad. Y claro, si yo, por ejemplo, le voy a hacer preguntas en las cuales tiendan a ser más bien de un ámbito personal, un ámbito en el cual escapa a la naturaleza del hecho, claramente yo tendría que objetar. No podía así hacerlo con respecto a los hechos propiamente del caso, ¿no? Que son los hechos factores concomitantes, posteriores o anteriores, porque ahí sí tendría que la víctima responder de manera ampliada para que pueda dar la oportunidad a la defensa de también hacer el contrainterrogatorio. Lógicamente es una decisión difícil, por eso hacer una denuncia por parte de las víctimas y el acompañamiento tiene que ser tanto de la parte legal, pero también psicológico para poder superar esto de la mejor forma. Pero claro, la recomendación, y es lo que actualmente al menos veo mucho en las fiscalías, es que se pueda actuar de esta forma como les comentaba para que no se pueda realizar esta revictimización. Y en todo caso, si no hay ese escenario, bueno, buscar mitigar los mismos a través de las objeciones correspondientes y también de generar evidencia de que la otra persona no tiende más que atacar a la propia víctima y dejar constancia de ello para que también se puedan colocar las multas correspondientes en contra de los litigantes que no respetan estas reglas de juego, que son más que reglas, en realidad derechos fundamentales y humanos que le corresponden a toda víctima, ¿ok? Eso para responder tu pregunta. A ver, Johan Vázquez me dice, ¿hay algún problema con el abogado en un contrainterrogatorio donde se objeta la pregunta al testigo y después de la objeción el juez no acepta la objeción y el abogado defensor pasa a otra pregunta para el testigo? No logro comprender. A ver, Johan, si le pueden dar el micro abierto para que pueda en todo caso desarrollar la idea porque no lo logro comprender. Bueno, en todo caso, Johan, igual voy a dejar mi número de contacto al final para que me puedas eh, eh, hacer la consulta correspondiente. No logro comprender tu pregunta, disculpa. Pero bueno, voy avanzando y también para finalizar y dejarlos también ya descansar. Acá tenemos una memotecnia, ¿no? Que es bastante útil, creo yo, del año 2016 la aprendí y creo que es bastante útil para ustedes también aprenderla. Es el término de confirmar, acreditar, confrontar y acabar, ¿no? ¿En qué consiste? Muy rápidamente. Yo confirmo que hay, por ejemplo, una contradicción que está llevando a cabo el testigo, ¿no? Si estoy en el contra, por supuesto. Supongamos que esa persona dijo que vio a la homicida con un arma de fuego, pero en juicio dice es un arma más bien punzocortante. Entonces le hago la pregunta, ¿usted tiene en su respuesta número 2 de la fiscalía una respuesta en la cual usted ha indicado que ha sido con arma de fuego, ¿no? Ok, la persona dice sí. Ahí le hago la pregunta para confirmar si es que su versión es cierta. ¿Usted está segura de que fue con un arma de fuego? Sí. Ok. Luego paso a acreditar, ¿no? Acredito esta contradicción. ¿Cómo es así? Obviamente, indico y dejo las generales, y esa es la técnica de litigación oral que ustedes conocen, ¿no? Eh, Le hago conocimiento si ha previamente declarado en otras instancias, ya sea a nivel judicial, penal o policial. Me indica que sí.
Si es que tiene esto, lógicamente, a bien, pido y siento las bases para esto al juez para que me pueda dar la autorización para ya pasar al tema de la contradicción confrontada. Y yo luego le hago leer el extracto respectivo de lo que ha podido declarar y lo que nos acaba instantáneamente de afirmar precedentemente. Con lo cual, si en la declaración policial indicaba que estaba con arma de fuego y se ha reafirmado y ha confirmado esto y ahora dice en juicio oral que es un arma punzocortante, bueno, confronto con esta versión, le hago que alce la voz y lea que en su respuesta número 5 o su respuesta número 6 en sede policial o sede fiscal, indicó que era un arma de fuego. Obviamente ya confronté, ya acredité, ya confirmé que hubo una contradicción y con esto finalizo. Por eso acabo, ¿no? Con que el juez escuche que había una contradicción manifiesta y por consiguiente pueda ya tomar su decisión al respecto de cuál valor le va a otorgar o no a esta testigo en su correspondencia. ¿Ok? Esa es la técnica que les pongo en mención y creo que es bastante útil para que ustedes lo puedan también implementar en sus audiencias del día a día. Con esto finalizo, no sin antes agradecerle a todos ustedes por sus preguntas. Si alguna se me ha pasado, lógicamente, formúlenlo por favor en mis redes sociales, eventualmente mi número telefónico, a mis Instagram, a mi LinkedIn, a mi estudio también, el estudio Alemán y López, lo pueden llevar a cabo para poder yo también compartirles eventualmente el artículo que les he podido hacer mención y también otros materiales que pueda yo también ver por conveniente sin perjuicio de absolver sus dudas o cuestiones en este caso. Con eso doy por finalizado y le doy pase más bien a Marcelo para que pueda dar las finales de agradecimiento. Muchísimas gracias de antemano. Muchísimas gracias, doctor Aarón. Hay una última pregunta, un par de últimas preguntas que nos están formulando que nos dicen, doctor, ¿cuántos tipos de objeciones en su experiencia conoce? Nos dice la doctora Ángela. Ok. En realidad las objeciones están ligadas a las preguntas prohibidas, ¿no? Objeción por impertinente. Objeción porque es una pregunta sugestiva. Objeción porque es una pregunta sugestiva. Objeción porque es una pregunta contraria a la dignidad humana. Objeción porque es una pregunta capciosa. Objeción porque es una pregunta ambigua. Objeción porque es una pregunta compuesta. Objeción porque, no sé si me equivoco, ya dije la pregunta repetitiva. Todas esas objeciones que están, por así decirlo, contempladas en nuestro Código Procesal Penal, tienen que lógicamente verse de esa forma. Yo no podría inventarme, entiéndase, una objeción en la que no esté contemplada las preguntas prohibidas, porque no tendría un sustento legal que me pueda amparar. Muy probablemente sea una invención y esto podría costarme caro porque, claro, si yo estoy ante un juez que por el principio yo era no bicuria, conoce el derecho y yo voy a indicarle una objeción que no tiene sustento legal, puede resultarme caro al final del día con respecto a mi credibilidad como litigante, pero a su vez también con mi seriedad, con mi compromiso con la Administración de Justicia de ser proactivo, pero a su vez también garantista de este modelo para efecto de que todo se haga de manera a través de la buena fe procesal. Y lógicamente esto me puede ya dejar en un quiebre, ¿no? En un litigio, lo peor que te puede pasar es pelearte con la persona que va a decidir lógicamente sobre la decisión que radique en la libertad de una persona, con lo cual siempre hay que ser bastante amable, bastante serio, pero también bastante comprometido con que se esclarezca el panorama a favor de los intereses que tú defiendes, ¿no? Que es lógicamente lo que hace un abogado litigante. Pero con eso haber respondido tu pregunta, Ángela, y sobre eso darle pase a otras preguntas que puedan llevarse a cabo para finalizar. Sí, hay una mano levantada del colega Nicolás para que pueda activar su micrófono, por favor. Y gracias, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí se le Sí, escucha. Muchas gracias. Una pregunta, dos en realidad. La primera es, ¿se puede objetar cuando la pregunta viene del propio juez? Y la segunda es, esta regla de sin ofender la dignidad prevista en el 378 inciso 4, ¿también vale para el juez? Ocurre que en algunos casos, cuando se están alegatos finales en autodefensa, el juez le da por interrogar al acusado y en realidad a veces lo maltrata y dice cosas como no te creo, sé honesto, tú eres honesto y yo soy honesto contigo. ¿Cuál debería ser la reacción? Este artículo de ofender la dignidad aplica para ese supuesto. Gracias. ya. No, buena pregunta, más bien, Nicolás. Y claro, se ha evidenciado una mala práctica, lamentablemente perjudicial. Y claro, yo le decía hace unos instantes, ¿no? Que la regla imperativa, la regla de oro, si lo quieren ver así, es nunca discutir, nunca confrontar, nunca pelearte con la persona que va a decidir el resultado de la libertad de tu cliente o tu persona que es tu representado.
Pero claro, hay excepciones, pues como en toda regla no es absoluta, hay excepciones. ¿Y cuál sería esta excepción? Por ejemplo, un juez en el cual ya a sabiendas de que no ha acreditado a la fiscalía su versión, quiera él mismo forzar esa acreditación con preguntas que no vienen al caso, como tú indicas, ¿no? Preguntas que ya atentan contra tu dignidad. Lo que tiene que hacer ahí el abogado litigante es dejar constancia respecto a esto, por más que le pueda incomodar al juez. Claro, porque ya tú tienes ahí un soporte legal que es evidentemente una prohibición expresa por el Código Procesal Penal con respecto a ese tipo de preguntas. Y claro, el juez, recuerden, al igual que cualquier parte, cumple un rol. ¿Y cuál es este? El de salvaguardar los derechos fundamentales humanos de la persona imputada, con lo cual tú dejas evidencia con todo el respeto correspondiente, pero claro, acreditas en su oportunidad, porque a veces sucede, ¿no? Que cuando vas a la sala te dicen, ¿y usted, abogado, dejó constancia de lo que sucedió ahí? ¿Dejó constancia de lo que estaba pasando? Y muchas veces se te pasa. Y claro, tú dices, no, pero esto grabado en audio y video. A los jueces, lamentablemente, y eso tiene que ver con la formalidad, con también los valores de por medio, no les importa mucho en realidad que esté grabado en audio y video. Lo que les importa es que tú hayas dejado tu oposición, tu observación, tu constancia, si quieres verlo así, en acta. Y si esto está recién, lamentablemente tiene una cierta validez. Como lo decía un juez supremo hace poco, y no lo estoy yo inventando, lo pueden escuchar inclusive también en juris, eventualmente en algunas otras páginas. Dice manifiestamente, a mí no me importa lo que digan los abogados, sus estrategias, no me importa el del caso. Entenderás cómo es que razonan lamentablemente los jueces. Por eso es que la forma correcta es dejar constancia para que eventualmente tengas una oportunidad de cuestionar que ese juez, en lugar de cumplir su rol, lo estaba afectando. Para obviamente tener eventualmente una nulidad si está buscando esto por una emisión de una resolución que no era correcta o no estaba ajustada a los debidos procesos como parte lógicamente generadora de esta sentencia. Y lo segundo, que también viene complementada con tu pregunta. Si la pregunta es lógicamente errónea o también en este caso prohibida y quien lo emite es un juez, claro, yo te diría que tienes que dejar las objeciones correspondientes porque es parte también de dejar constancia de las mismas. Lo peor que puede pasar es que el juez te diga que él es el juez y que tiene que conocer. Y claro, ahí entrarás tal vez en una situación incómoda en la cual tendrás que indicarle al juez muy respetuosamente de que él, si bien es cierto, tiene la potestad de hacer algunas preguntas para esclarecer el panorama, están supeditadas a lo que se haya podido actuar en principio. Y lo segundo, más importante aún, tendrá siempre que ser sí y solo sí para esclarecer el panorama. No tendrá que buscar complementar la teoría del caso de la fiscalía, sino más bien la complementariedad del caso en concreto o el caso en general. Y obviamente esto con tendencias a que no se pueda desnaturalizar el rol de cada una de las partes, pero a su vez también que se tenga que respetar y garantizar los derechos de esta persona, para efectos de que no puedan existir esas preguntas. Seguramente habrá un intercambio de palabras y como tú bien has indicado, ¿no? El juez al final, si quiere ser prepotente, va a finalmente seguir con esa misma línea de preguntas, pero yo diría que lo más recomendable para un abogado litigante es dejar siempre las constancias y las causales de las mismas, ¿no? Si es una pregunta sugestiva, una pregunta sugestiva. Si es una pregunta repetitiva, una pregunta repetitiva. Si es una pregunta capciosa, igualmente, ¿no? Para que tú tengas esta oportunidad de cuestionarlo. Tal vez ya no hay, porque muy probablemente el juez ya está contaminado, tiende o quiere llevar a cabo una condena y claro, ahí ya tus expectativas son lamentablemente muy bajas, pero seguramente en segunda instancia cuando adviertan que esto ha ocurrido y que esto fue inclusive el motivo o la razón o las circunstancias por las cuales emitió su resolución, que ya de por sí es muy poco probable, ¿no? Que con la declaración del acusado pretenda sustentar una acusación y que puedas motivar una condena, ya de por sí es un poco irregular, por no decir otra palabra. Con lo cual los jueces de segunda instancia, con mayor recelo, con mayor filtración, muy probablemente podrán ver esto y contemplar que ha habido se han roto los límites, se han podido exceder de los límites de este juez de primera instancia y muy probablemente pueda o revocar o anular esta sentencia por una indebida motivación de la misma. Con lo cual, creo que al final del día es un buen resultado para los intereses del litigante, por más que en esa ocasión tendrá que tener algún tipo de roce con el juez que resuelve la causa, ¿no? Como una excepción a la regla de tener siempre un trato correcto y respetuoso y a su vez también bastante encarecido y amable con el juez que va a resolver la causa, ¿no? Todo tiene sus excepciones, como hago referencia, con las reglas. Espero con eso haber respondido también tu pregunta, Nicolás. Muchísimas gracias. Bien, doctor, tenemos ya las dos últimas preguntas que nos están formulando por WhatsApp y nos dice en la primera, doctor, cuando en algunos casos el juez declara infundado, pese que en algunos extremos se fundamente el motivo de la objeción y en esos datos también la fiscalía
contradice algunos puntos, ¿qué se tendría que hacer? Un ejemplo muy claro nos pone acá también el colega por WhatsApp, nos dice objeción por pregunta impertinente y el juez dictamina infundado. Y cuando se quiere establecer los requisitos o los criterios por el cual está estableciéndose esa objeción, el juez también no le da oportunidad o potestad de la misma. ¿Estaríamos hablando de que se está volviendo el mismo sistema inquisitivo o qué opinión merece al respecto? Ok, buena pregunta. Acá, como le digo, todo depende de qué tanta muñeca, como se dice, tenga el litigante y también el juez, ¿no? Si tenemos un juez, como les hago referencia, de que ya vemos que le interesa cierta pregunta, claro, que tal vez nos es adversa, tal vez nos es incómoda, porque cualquier cuestión nos puede perjudicar al respecto, el juez en sentido opuesto va a querer permitirla. Nosotros igualmente tenemos que dejar nuestra objeción y sustentarla. Ojo, tenemos que sustentarla para que el juez pueda escuchar nuestras razones. Hay algunos magistrados que no le gusta que sustentemos, hay algunos magistrados que indican más bien la objeción y si considera, porque finalmente es una consideración que no es la correcta o no tendría un sustento, permite lógicamente que se responda. Ante esto, bueno, lo que hay que hacer es generar un incidente, ¿no? Eso parte también ya de la defensa activa que haga la persona litigante o el litigante como tal para que pueda no interrumpir, sino más bien dejar esclarecido de que hay un incidente por efecto de que se pueda sustentar correctamente esta objeción y una respuesta por parte también de la judicatura correspondiente a la misma, si solo si es necesario, indispensable, porque claro, ¿qué hago yo discutiendo con el magistrado si es una pregunta que no me va a ocasionar algún tipo de perjuicio al momento que responda? En potencia. Sería un absurdo, lógicamente, de la práctica, sobre todo, y estrategia, generar un incidente respecto a ello. Pero si sí es, obviamente, un tema fundamental, trascendental, y que a mí sí me podría perjudicar esto, y la fiscalía ha formulado una pregunta eventualmente equivocada o eventualmente errónea o prohibida, ahí sí me interesa que esa persona pueda no declarar en ese aspecto, en ese extremo, y tendré que yo sacar las garras, por así decirlo, para poder prohibir o no permitir que se realice esa pregunta con los cánones que nos establece y en todo caso que sea reformulada. Y para eso generaré un incidente porque amerita la situación, es apremiante la situación y obviamente tendría que también ser consecuente con ello. Si no, dejaré que el juez haga y deshaga y eso no es la fórmula, ¿no? El juez es el que espectador y los que controlan tanto el interrogatorio como el contra, evidentemente son los litigantes y el juez en su oportunidad lo filtrará, pero claro, si yo no hago esa actividad y tengo temor a lo que dirá el juez, cómo influirá con lo mismo, ahí podría yo tener algún tipo de impacto que yo mismo estaría consintiendo o estaría convalidando y eso no es el rol de litigante, ¿no? Cada uno defiende su posición, cada uno defiende su rol, pero claro, siempre y cuando tenga un sustento. Y si en este caso es una manifiesta pregunta prohibida, tengo que hacer valer también mis derechos y los que de la persona que yo represento. Eso tendría que ser mi recomendación en todo caso en ese supuesto hecho. Bien, tenemos las últimas preguntas que nos vienen formulando. Acá una de las preguntas también nos dicen, doctor, felicitarlo por la sesión del día de hoy. Doctor, ¿qué opina usted si es que con técnicas de litigación oral se puede ganar un caso? ¿Cree usted que es un aspecto subjetivo, aspecto objetivo? Porque hay a veces cursos que demuestran las destrezas que pueden establecerse un abogado litigante, pero ¿es el punto neurálgico o punto de partida que se puede mantener? ¿O son los medios probatorios suficientes que se pueden dar en la etapa de indagación y en cada una de las etapas correspondientes? ¿Qué opinión merece, doctor? Buena pregunta. En realidad yo considero que son complementarios, ¿no? Porque si solamente me voy a llegar con litigación oral en las técnicas de la misma, muy probablemente no pueda prosperar si no tengo bases dogmáticas o conocimientos jurisprudenciales o opinarios sólidos. Porque claro, van de la mano. Por eso es que yo le decía, yo no puedo hablar de interrogatorio y contrainterrogatorio o eventualmente de técnicas de litigación oral si no domino, evidentemente, las bases sólidas con respecto a los elementos fácticos, los elementos jurídicos, que es evidentemente lo más neutral o álgido de un caso en particular, y el elemento probatorio que complementa. Yo tengo que estructurar esto para efectos de llevar a cabo adelante, emitir el caso, que tenga este soporte de estos tres aspectos de manera sólida y coherente. Y sobre esta base, seguramente explotarlo con las técnicas de litigación oral para que yo pueda demostrar al jurado, en este caso perdón, al juez o al juzgado como tal, que lo que yo conocía o debía conocer bajo mi preparación ha sido desarrollado, ha sido desplegado a través de la técnica de litigación oral. Yo lo diría así, la técnica de litigación oral son
fundamentales para ejecutar el conocimiento previo. Pero por supuesto, si yo no tengo el conocimiento previo, ni tampoco tengo un estructuramiento del caso en concreto, de nada o poco me servirán lógicamente las técnicas de litigación oral. Son complementarias y yo apostaría inclusive con mayor soporte al conocimiento doctrinario, jurisprudencial y dogmático firme, serio y coherente para que esas sean las bases que luego me den una estrategia legal a poder explotarse. Y con una base legal correcta, jurídicamente hablando, probatoriamente correcta, creo yo que ya tienes un 80% del caso a tu bolsillo. Y el 20% serían las técnicas de litigación oral, perdón, para efectos de poder explotarlo y desarrollarlo. Y claro, mientras mayores destrezas tengas al momento de desarrollarlos y ejecutarlos, muy probablemente generarás persuasión, que es el otro componente que tendría que ser analizado también para que el juez, como ser humano, pueda fallar a tu favor. Yo diría que es esa mi posición respecto a las técnicas de litigación oral y también, obviamente, a los conocimientos que leemos en nuestra preparación como estudiantes, como magísteres, como doctores, etcétera, que siempre es una preparación continua y por eso felicito también a Juris y agradezco sobre todo también a la familia Juris para poder hacerme esta invitación y poder explotar algunos conocimientos con ustedes y compartirlos desde luego. Bien, doctor Aarón, muchísimas gracias. Ahora sí acabo de revisar el chat y esas han sido todas las preguntas. Agradecerle nuevamente su participación, como siempre, impecable en cada uno de los puntos que se viene mencionando, deseándole los mejores éxitos y parabienes, y de la misma forma que nos pueda acompañar en próximas ediciones. Palabras finales de su parte, por favor, para culminar la sesión del día de hoy. Sí, agradecerte a ti, Marcelo, por permanecer todo este tiempo. Igualmente a todo el público expectante. Ha sido una sesión bastante extensa, pero espero que haya sido de utilidad y cualquier cosa, el material ya lo pueden ustedes adquirir por parte de Juris. Y una vez más, agradecerles extendidamente por esta invitación de compartir conocimientos que al final del día, como le digo, es un aprendizaje continuo y de la formación que nosotros compartimos también a su vez desde el estudio Alemán y López, que es justamente el estudio que yo actualmente me debo. Muchísimas gracias por la oportunidad y nos estamos viendo en otra ocasión. Cuídense, bendiciones. Bien. Hasta luego. Gracias, doctor.